Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Normandy, The Beginning of the End. Vamos por el turno 4, el último turno nocturno. Esto quiere decir que ya mismo, pues se va a hacer de día y vamos a poder realizar cositas guapas. Si no nos machacan antes, evidentemente, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, tenemos el último turno, que va a ser el 4, y siguen teniendo la iniciativa los americanos, que esto significa que nos van a machacar ahora mismo, porque ya yo creo que aquí no voy a salir vivo, vamos, ni de coña. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, primero un pequeño recordatorio de lo acontecido en el vídeo anterior. Pues eliminamos una sección de esta compañía B americana. También hicimos bastante pupa a la compañía C porque dejamos una sección bastante tocadilla. Y aquí tienen la compañía C. Aparte de tener esa tocada, esta la tienen fuera de mando, ¿vale? Aunque lo tienen en reacción, pero bueno, está fuera de mando y no se va a poder activar hasta que sea su turno y toda la historia, que ya sabemos cómo va funcionando esto poco a poco. Y hicieron un asalto a mis blindados que salió fatal por mi parte y tuve que retirarme pues lo más lejos posible a cubierto. Y a ver si puedo retomar la parte esta de la ciudad, pero lo tengo complicado. Muy bien, pues venga, vamos a empezar ya, que ya estoy deseando ver cómo transcurre los acontecimientos de este nuevo turno, aunque ya auguro que va a ser jodido, no creo que haga mucho. Y venga, pues no hace falta que tire iniciativa, pero sí necesitamos saber ¿qué iniciativa? ¿Qué activación va a tener? Porque antes tuvo en los anteriores turnos tenían una iniciativa hasta de 3, que era de empuje de 3, pero vamos. Venga, vamos a ver qué es lo que tenemos ahora, porque ellos ocuparon un objetivo. Entonces, suma los objetivos, perdonad, vamos a poner por aquí. Suma los objetivos, puntos de victoria controlados por la IA, tiene 1. Así que cuenta los objetivos y puntos de victoria controlados por el jugador. O sea, yo tengo 1, 2 y 3, ¿vale? 3, 4 y con este sería 4, ¿vale? 4 menos 1, pues eso, ¿vale? Calcula la diferencia entre 1, bueno, sería 1 menos 4 menos 3. 1 menos 4 son menos 3, sí, efectivamente, menos 3. Entonces nos venimos aquí. Y ahora mismo el ratio de fuerzas, pues evidentemente el ratio de fuerzas es superior, porque tiene compañía D, dos compañías A, compañía E y compañía C, con lo cual son 4 a 3 compañías que tengo yo. A ver, este de aquí era compañía B, o sea que tienen 1, 2, compañía C, compañía 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5 y 6. 6 a 3, pues es un 2 a 1. Un 2 a 1, vale, pues eso sería un 2 a 1, menos 3, 2 a 1. ¡Wow! Un empuje de 5. Bueno, ahora sí que se nos complica esto bastante. Ahora sí que nos van a intentar machacar. Vamos a ver si tengo yo por aquí a mano. Aquí le tengo. Un 5, ¿vale? De empuje. Pues vale, pues empiezan ellos. Vamos a ver la tablita de prioridad y a ver quién es el primero. Fuerza IA apoyando a una compañía IA routed, nada. Compañías IA con al menos 2 o más secciones routed, nada. Fuerza IA con marcador de 2 activaciones, nada. Fuerza IA sin marcador de reacción, hay muchas. Hasta 3 hexágonos de distancia de hexágono objetivo desocupado o no controlado por la IA. Vale, pues hasta 3 hexágonos este es el más cercano. ¿Vale? Aunque puede elegir cualquiera de estos, pero realmente sería ese, hasta 3 hexágonos desocupados no controlado por la IA, excepto hexágonos objetivos desocupados situados tras las líneas patatín patatén. Vale, no hay coordinación, acordaros que en los turnos nocturnos no hay coordinación, con lo cual no se puede hacer, pero este sí va a poder activarse, ¿vale? La compañía C. Perfecto, pues va a empezar la compañía C.
tiramos dadete de 10. También acordaros que los americanos tienen ya posibilidad de fuego fuera de artillería, fuera del tablero. Veremos si en esta ocasión se utilizan, porque en el vídeo anterior vimos que no podían hacer nada. Bueno, podían disparar, pero no iban a penetrar el blindaje de los blindados. Así que nada de nada. Pues venga, vamos a empezar. Compañía C, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tirar dadete de 10 y un 10. Vale, perfecto, perfectísimo. Uy, perdonad que le he golpeado ahí un poquillo a la cámara. Pues tenemos por aquí, y estos sí que tienen unas bajas, así que venimos por aquí hasta 3 hexágonos. Perdonad, alto nivel operativo C, y ahora se me ha olvidado tirar los dadetes también, bueno, para ver si tienen doble activación. Joder, es que son muchas cosas a tener en cuenta, ¿eh? Vamos a ver, 6, 7 y 8 tienen doble activación. Acordaros que tiene una moral de 8, así que esta compañía C tiene también 2 acciones. Muy bien, pues vamos a ver cómo apañamos esto en un momento. Pues la doble activación, vale, perfecto. A ver, hasta 3 hexágonos es una orden de ataque, hemos dicho, ¿verdad? Pero como orden de ataque, sigue siendo orden de ataque, da igual donde mire, excepto aquí, claro, evidentemente. Orden de ataque, vale, orden de ataque. Una orden de ataque. ¿Y dónde va a atacar? Pues evidentemente al más cercano, que es este de aquí. Ahora, el ataque va a ser guapo. Pues vamos a sumar los ratios de fuerza. Dame un segundo que he perdido la pincita. Vamos a ver si son 6. Vamos a ver, 6 y 5, 11. No va a poder realizarlo porque el divisor de aquí es de 5, si mal no recuerdo. Así que bueno, va a estar complicadito, pero bastante complicado. Perdón, había dicho que no, pero que sí. Factor de fuerza de 10, atacando hexágonos con divisor de 4 o 5 para factor de fuerza seleccionado, ¿vale? O sea, con un factor de fuerza de 10 podría atacar perfectamente aquí a mis compañeros, a mis colegas, a mis alemanes, a mi compañía A. Los puede destrozar ahora que están de madrugada y ya casi se está viendo los primeros rayos de sol. Pues van a poder atacarles sin problema ninguno. Pues vamos a ello, vamos a ver, vamos a mirar la tablita de disparo, a ver qué es lo que sucede aquí. El ataque, selecciona objetivo para atacar, ya tienen aquí este objetivo que es el 4. Vamos a ponerle, si queréis, para que no se nos olvide, ataque. Vamos a poner por aquí una orden de ataque aquí y esta orden de ataque que viene de aquí a aquí. Perfecto. Selecciona un objetivo de ataque, ya está. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? Sí. Pues entonces se realiza el ataque. Perfecto. Habíamos dicho que teníamos 15 puntos. Bueno, que tenían 15 puntos, porque acordaros que nosotros somos los alemanes y los americanos pues es la IA. Pues van a disparar y que sea lo que tenga que ser, que espero que saquen un 12 y con esto, oye, pues apañado quedado. Venga, este no vale. Un 9, vale, pues un 9 no vale, cuando se sale fuera de la cajita no vale el disparo. Muy bien, pues ha sacado al final un 9, esto significa que me van a poder hacer algún impacto, pero bajas, eso ya va a ser un poco más complejo. Pero todo es posible, depende de los modificadores. Muy bien, hemos dicho que tenían 14. Vamos a ver si estos son veteranos, porque yo creo que estos no eran veteranos. La compañía C creo que no era veterana. Dame un segundito porque no me acuerdo. Lo tenemos por aquí. A ver, estos son aerotransportadas. Sí, son veteranos. ¿Veis que tengo por aquí que son veteranos? Vale, pues entonces, al ser veteranos, van a disparar una columna hacia la derecha. Pues entonces van a disparar hacia una columna hacia la derecha. No sé si en el resto de vídeos, no me acuerdo. Eso lo tuve en cuenta. No me acuerdo. Así que perdonadme si no lo tuve en cuenta. Perdonadme, ¿vale? Yo creo que este estaba aquí. Ya no me acuerdo. Yo creo que sí.
Vale. Bueno, vamos a ver, 15, 15, 15, tienen 15, así que van a tirar, en vez de en la de 14, van a tirar en la 16 y han sacado un 9. 9, 16, vale. Ahora, vamos a ver los modificadores. Objetivo en acción arriesgada, objetivo de caballería cargando, nada. Objetivo a paso ligero, MG disparando, no hay MG ahí, nada. Vale, objetivo en movimiento, objetivo a pie en hexágono de bosque, artillería, nada. Objetivo en puente, fuego automático, sí. Así que es un -1 de momento. Vehículos blindados en el mismo hexágono de infantería, nada. El disparo atraviesa uno o dos hexágonos de nivel 0,5, nada de nada. El objetivo está en posición improvisada, objetivo a pie, hexágono de arena, tampoco. El objetivo está en cresta, disparo atraviesa una lista de bocas, tampoco. 6 pasos o más de infantería, sí. Sí tengo aquí 6 pasos o más. Vale, pues entonces es un -2. Vale, pues 9 menos 2 son 7. 7 a 16 son 4. Entre 5, 0 patatero. Vale. Pues nada de nada. Menos mal que no me han hecho nada. Vale, pues vamos a ver qué hace ahora esta sección C. Porque está ahí solita y amargada. Vale, vamos a tirar el dadete. Vamos a ver qué es lo que hace. Un 7. Vale, pues esa sección C 7, pues darme un segundo, que tengo que ver, a ver si cojo por aquí. Aquí, que no encontraba yo esto. Vale, pues venimos por aquí. Tiene compañías con moral reducida, secciones con 2 bajas, así que venimos por aquí. Un 7 que es movimiento defensivo. Vale, pues vamos a ver qué hace de movimiento defensivo. Aquí le tenemos orden de movimiento de avance y defensivo. ¿Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No puede hacer ningún ataque porque no... Bueno, podría intentar hacer un ataque aquí, a estas secciones de aquí. Por poder puede hacerlo. Ahora, con mínimo factor de fuego, pues no creo, porque tiene un fuego de 3, ni de coña, así que no puede. ¿Puede hacer un asalto seguro? Tampoco. Selecciona un objetivo de movimiento. Vale, ahora hay que moverse hacia... Se tienen que mover hacia una dirección en la cual esté protegido. Entonces lo suyo sería moverlo hacia donde tiene el oficial, evidentemente, ¿vale? Porque ahí hay casitas y está bien resguardadito y bien apañado. Así que el objetivo sería aquí. Muy bien, selecciona un objetivo de movimiento, ya está. ¿El movimiento es seguro? ¿El movimiento sería seguro? Sí, el movimiento sería seguro. ¿Por qué? Porque yo si reacciono, aunque yo reaccione, espérate, pero a lo mejor lo pueden tomar como no... Vamos a ver, ¿qué tengo por aquí? 6, 12, 18, 18, 18... entre 2 a 9. Sí, el movimiento sería seguro. Primero, porque no lo tengo en reacción. Segundo, porque si quiero reaccionar sería la mitad de factor de fuego, con lo cual en vez de 18 sería 9. Y como este tiene un divisor de 5, pues para ellos es un movimiento seguro. ¿El movimiento es seguro? Sí, pues venga, pues se van a mover hacia ese hexágono. Muy bien, pues perfecto. Pues lo que vamos a hacer por aquí, dame un segundito, voy a colocar la sección junto con el oficial y ahora seguimos. Vale, pues una vez ya colocados, lo que va a hacer ahora el oficial va a intentar hacer un fuego de artillería sobre esta zona donde tengo a mi compañía A, porque acordaros que el oficial no dispara. Es decir, que si las secciones de abajo han disparado, él no tiene por qué disparar, sobre todo porque no puede. O sea, en el manual pone que el oficial solo puede moverse o asaltar, ¿vale? El resto, o incluso recuperar secciones que están pues hechas polvo, o sea, que no han pasado el chequeo de moral e intentar recuperar, o recuperarse a sí mismo. Para el resto de cosas, el oficial actúa por libre. Y en este caso, como va a actuar por libre porque puede atacar aquí perfectamente con fuego de artillería, pues es lo que va a hacer. Pues vamos a ello. Vamos a hacer el fuego de artillería. De hecho, viene aquí, ¿vale? La tabla de órdenes de oficiales, que es reagrupamiento y recuperación, lo que os había dicho antes. Dirigir una misión de artillería en el tablero, ¿vale? Que no tengo ninguna misión de artillería en el tablero, no tengo ningún
no tengo nada, ni obuses ni nada por aquí para poder lanzar ni nada, ¿vale? Mover, ¿vale? No se ha movido, así que se ha quedado ahí porque las secciones con las que está no se han movido. Y ahora dirigir una misión nueva, que va a ser esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se organizaba esto? Bueno, lo primero de todo, hay que dirigir aquí el punto de mira de 75 milímetros, ¿vale? Le ponemos ahí, que es lo más importante de todo. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser lanzar el dado para ver si la artillería pues impacta o no impacta. Entonces hay que sacar 1, 2 o 3 con un modificador de -1, ya que tanto la artillería alemana como la americana tienen ese -1 de modificador, porque sus cañones y demás pues son la pera limonera, ¿vale? Entonces cogemos el dadete de los americanos, lanzamos y 5 menos 1, 4, pues han fallado. Y esto nos viene de perla. Si el resultado, acordaros, os digo cómo funciona. Si el resultado es 4 o 5, pues se desvía pues, a alguno de estos. Entonces, el mapa, acordaros que va en esta dirección, el norte. Bueno, en este caso el norte sería hacia allá, ¿vale? Entonces empezaríamos. A ver, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Perdonadme, porque si no nos vamos a liar todos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. El norte sería aquí, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y vamos a tirar el dadete y a ver si por un casual impacta aquí y a tomar por culo la bicicleta. Pues venga. 4, vale, pues entonces 1, 2, 3 y 4, perfecto. Perfecto, 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 no, lo siguiente, así que de puta madre. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, pues vamos a tirar el dadete para ver cuántos impactos se producen aquí. Así que el bombardeo le ha salido fatal, no. Fatal de cojones. Así que ha impactado aquí. Yo pongo aquí el objetivo, pero vamos, que ha impactado aquí, ha pegado el pepinazo, se ha desviado, ha habido mala coordinación por parte de este oficial y la han cagado, joder. Al final fuego amigo, buah, la que se ha liado parda, cagándose en todo lo que se menea, los soldados poniéndose a cubierto. Bueno, vamos a tirar dadete y a ver, que tenemos un 8, vamos a ver la fuerza, factor de fuerza que tiene el pepino de 75 milímetros. Bueno, pues vemos aquí en la tabla que tiene una fuerza, porque es una artillería completa, ¿vale? De 6, así que fuerza 6. A saque de un 8, pues a lo mejor no les va a hacer absolutamente nada. 6, 8, vale. Pues vamos a ver los modificadores que hay por aquí. Modificadores antitanque, nada. AP y artillería, vamos a ver. Objetivo en acción arriesgada, nada. Objetivo en paso ligero, nada. Y MG disparando, tampoco. Objetivo en movimiento, hay un objetivo que está en movimiento, ¿vale? Que se ha movido, de hecho. Entonces, hay un objetivo que se ha movido y yo lo he contado así sin más, ¿no? O sea, estaba... ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Bueno, sí, llegaba perfectamente. Pero vamos, hay un objetivo que está en movimiento. Vale, pues objetivo en movimiento, como hay uno, pues hay que contarlo, porque es un -1. Ha habido un movimiento, hay que contarlo. Objetivo en puente, fuego automático, nada. Vehículos blindados, nada. Disparo atraviesa uno o dos hexágonos de nivel 0,5, nada. Objetivo aquí. Objetivo a pie en hexágono de arena, nada. Y algo más aquí. 6 pasos o más de infantería y blindados en un hexágono, solo ART, nada, esto nada de nada. Vale, pues nada, sería un -1. Aún así, fuerza 6, -1, serían 5, con un 3 y están en un divisor de 5, así que no hacen nada de nada. Vale, pues jopetas, pues vaya faena. Yo creo que iba a palmar alguno y al final, perdonar. Y al final, pues les ha salido bien. El tiro no ha salido por la culata. ¡Qué putadón! Yo que creía que le iba a causar alguna baja. Lo que pasa es que, claro, con fuerza 6, poco van a hacer. Muy poquito iban a hacer. Muy bien, pues
vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora es mi turno. Mi turno. Ahora, ¿qué puedo hacer? No, miento. Mi turno no. Ahora queda este de aquí. Tienen que intentar esta MG. Tiene que intentar irse hacia su compañía C, ¿vale? Entonces, vamos a tirar dadetes para ver la moral. Opa, vamos a ver. La moral es de 8. Como está fuera de mando, es de 8. El liderazgo no cuenta. Pues venga, 8. 9, vale, pues nada, ese se queda fuera de mando y no va a hacer bueno, saca y tal, pero va fuera de mando y este se queda en su sitio, no va a hacer absolutamente nada. Ahora es mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Es que las veo venir, es que lo veo venir. Lo veo venir. Puedo intentar, mirar, lo que voy a intentar, voy a disparar aquí, a ver si me puedo deshacer de esto, porque estoy en un buen sitio. Estoy en un buen sitio. Y ahora que me ataquen aquí... Ah, por cierto, otra cosita que se me ha pasado es que de 6 que tenían de fuego de artillería fuera de tablero, pues lo reduje a 5. Otra cosa que estoy pensando de hacer, pero no se puede, es tú no puedes reaccionar en los turnos nocturnos. Acordaros que había una regla en el propio escenario que no permite reaccionar, o sea, ponerte en reacción. Bueno, más bien, no puedes reaccionar si no tienes el marcador de reacción, ¿vale? Entonces aquí el movimiento hubiese sido seguro siempre, porque no podías reaccionar. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pegar tiros aquí, porque estos están en tienen un divisor de 3, es muy bueno, pero voy a poder hacerles bastante pupa. Entonces yo tengo aquí 18, 6 por 3, 18... Sí, tengo 18 puntos de fuerza. Estos no son veteranos, pero bueno, aún así me voy a poder hacer aquí bastante pupita. A ver si tengo buena suerte con los dadetes. Y vamos a dar carga. Pues venga, 18, vamos a tirar. Venga, si me sale un 2, sería la pena. ¡Uy! Madre mía, madre mía, madre mía. No ha sido un 2, pero ha sido un 3. Que esto y lo mismo que un 2, pues es lo mismo. Pupa no, lo siguiente, 18. Y hemos sacado un 2, pero como hay que hacer una modificación, bueno, aún así sería 9. Vamos a ver la tabla de modificadores. Objetivo en acción arriesgada, nada. Objetivo en paso ligero, tampoco. MG disparando, tampoco. Objetivo en movimiento, tampoco. Objetivo a pie en hexágono de bosque, solo artillería, nada de nada. Vale, objetivo en puente fuego automático, nada. No tienen fuego automático mis alemanes. Vehículos blindados en el mismo hexágono que la infantería, tampoco. El disparo atraviesa uno o dos hexágonos de nivel 0,5, no lo atraviesa. Directamente están disparando ahí. El objetivo está en posición improvisada, objetivo a pie en hexágono de arena, tampoco. El objetivo está en cresta, disparo atraviesa una arista de bocas, tampoco. No hay bocas, como veis. Así que nada, 6 pasos o más de infantería, así que este es un -1, porque hay 6 pasos o más. Así que son 9 entre 3. Aquí tenemos la tabla de 18, perdona. 18 y es lo máximo de puntos que se puede hacer. Así que 9 entre 3 a 3. Pues 3 impactos. Buah. Es bastante pupa le hemos hecho. Un impacto para cada sección. Perfecto. Voy a quitar esto de aquí. Y darme un minutito que voy a poner los daños y continuamos. Vale, pues una vez colocados los impactos a cada una de las secciones, porque ha habido 3 impactos, había 3 secciones limpias, sin recibir ningún impacto, con lo cual los hemos repartido. Ahora vamos a ver si el oficial, pues eso, ha cascado. ¿Vale? Vamos a ver si ha cascado. Y pues 3 menos 5 a 2, pues por el pelo de un calvo. Por el pelo de un calvo no ha palpado. Por el pelo de un calvo. Bueno, pues... estos aquí quedan aquí en reacción igualmente y mi compañía A está finalizada. Vale, perfecto, pues otra vez le toca a la compañía C, que vamos a tirar el dadete de 10 para ver qué es lo que hacen. Pues estos de aquí, por cierto, son 3. Vale. No, quería ver a ver si tenía los pasos bien contados. No vaya a ser que hubiese metido más de 9 pasos aquí y no podía ser. Vale. Pues alto nivel operativo, este ya se nos va al garete y siguen con la doble activación, que ya sabemos que les toca a ellos.
Pues venga, a ver, vamos a tirar el dadete, vamos a empezar por este, después vamos a por la sección de la MG, ¿vale? A ver, dadete 10, ¿dónde te tengo? Por aquí, dadete 10, triqui, triqui, tri, un 3, vale, son 3, pues a ver, esto va a ser una orden de asalto o alguna mierda de esas, ya verás. Aquí estamos. Pues venimos aquí hasta 3 hexágonos de distancia y vamos aquí porque hay secciones con 2 bajas. Un 3 es una orden de ataque. Vale, pues ya está. No hace falta que miren la tabla de flujo porque pueden hacer mínimo factor de fuego. Acordaros que tiene por aquí pues un montón de pupas que nos pueden hacer. Entonces vamos a ver. Tienen 6 y 5, 11... y 5, 11 y 3, 14. Ya está, pues 14 y vuelven a tirar a la tabla del 16, ¿vale? En la tabla del 16. Muy bien, pues vamos a colocar esto y vamos a tirar los dadetes para ver qué es lo que pasa. Venga, un 12. Un 7, vale. Pues un 7 yo creo que esta vez sí que nos van a hacer un impacto fijo y asegurado. Pues a ver, van a tirar aquí 16. Hemos dicho que ha sacado un 7, un 7, un 7, un 7, 16, 4, 6. Esta vez ya sí que sí, porque tengo 6 pasos o menos. No me he movido ni nada, con lo cual no pasa absolutamente nada más. Entonces va a ser 16, pasan a 6, entre 5, pues a un impacto, ¿vale? Un impacto que me voy a comer con patatitas. Perfecto, vale, pues un impacto. Se lo voy a asignar a cualquiera de estos. Al que está más abajo, por ejemplo, ¿vale? No, bueno, al que está más abajo no, porque este tiene antiblindado. Que me quedaría absolutamente igual. Porque al fin y al cabo, esto de aquí no significa que vaya a ser mejor o peor, sino si hago un asalto con estos, pues no va a ocurrir absolutamente nada más. Pero vamos, como se diferencia de estos dos, pues voy a tirar el dadete y ya está. Y al que le toque el impacto, pues la ha tocado. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Pues 6, a este, pues a tomar por culo. Pues le ponemos este y ahora vamos a tirar para ver si nuestro oficial ha caído en combate. Que no debería, pero vamos. Solo un impacto, pues solo un impacto. Uy, madre mía, a 2. Madre mía, por el pelo de un calvo tan... Uf, también se podía haber ido a tomar viento mi oficial y haberse liado parda. Joder, menos mal que solamente hemos sufrido un impacto. Vale, pues estas secciones de aquí, ahora le tocaría al oficial que evidentemente va a volver a intentar atacar aquí con fuego de artillería, ¿vale? Y va a lanzar los dadetes, evidentemente. Pues venga, lanza los dadetes. Primero, perdón, el dado es de 6 para ver si impacta. 1, 2, 3 impacta. 6. Vale, pues no impacta. Uy, podría haber utilizado esto. Da igual. 6 no impacta. 6 menos 1 son 5, ¿vale? 5 no impacta. Ahora hay que tirar el dado para ver dónde se va a tomar viento el pepino, a cualquiera de estos dos sitios. Esperar un momentito, porque creo que con un 6 es verdad. Con 4 o 5, ¿vale? Pues se desvía un hexágono. Con 4 o 5 un hexágono. Con un 6 se desvía 2 hexágonos, ¿vale? En este caso, pues solo se desvía uno porque ha sacado un 5. 6 menos 1 por la artillería tan buena que tiene, pues nada de nada. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a tirar el ladete para ver dónde se desvía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Venga, un 5. Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, vale, pues aquí. Impactará en donde tiene sus secciones amigas. Joder, madre mía, o la artillería está fatal, o este oficial no sabe cantar coordenadas. Madre mía, la que está liando. Aquí habrá destrozado 20.000 casas. Madre mía. Todo esto para intentar machacarme ahí todo lo que puedan y más. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Acordaros que tiene fuerza 6 porque está completa.
Yo podría intentar en el partido del turno 5 hacer contrabatería, pero yo creo que no me va a compensar. Directamente voy a machacarlos porque voy a ir por ellos. Así que venga, fuerza 6, son 7. 7, 7, 7. Vamos a ver, tienen ahí modificadores que creo que tienen 6 pasos o más. Sí, hay 6 pasos. Pues el único que es afectado, 6 pasos de infantería, así que es un -1. Habían sacado un 7. 7, fuerza 6, -1, 3. Así que un impacto. Ya está. El divisor de aquí, acordaros que es de 3. Así que se comen un impacto. Pues son 3 secciones y se han comido 4 impactos. Van a tener que tirada de chequeo de moral. Vale, pues vamos a ver ahora quién se lo come. Ahora sí que hay que diferenciar aquí, ¿verdad? Hay que diferenciar aquí entre uno y otro. Vale, porque esto le pasa lo mismo que los alemanes. Bueno, mira, lo voy a dejar así. Hala, a tomar viento. Mirad, tiene este en rojo y los demás no. Pues mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? ¿Dónde está el dadete? Venga, pues. Vale, pues 4, 5, 6. Uno de estos se come 2 impactos. Vale. Ahora, como los impactos son superiores a la cantidad de secciones que había originalmente, pues hay que tirar chequeo de moral. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Traca atrás. Y vamos a poner este por aquí, así por ejemplo, y este vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Vale, pues chequeo de moral de compañía. Entonces hará, pues son 4 impactos, o sea, son 3 compañías menos 4 impactos igual a -1. Pues 7 menos 1, 6. 6 más 1, 7. Pues con 7 o menos se salvan. 7 o menos se salvan. 7, la madre que los parió. Se salvan. Madre que los parió. Ahí siguen aguantando, tío. Joder. Ahí siguen aguantando. No puede ser. Bueno. Venga, vamos a ver qué hace la compañía C, esta de aquí. Lo primero es intentar recuperarse, así que no puedo tirar el dado de 10, sino se tienen que intentar recuperar y tienen que sacar un 8 o menos para poder hacer alguna acción. Pues han sacado un 6, ahora sí que se recuperan, ahora sí que voy a tirar el dado de 10 y sacan un 2. Vale, pues un 2 está, pues, a ver, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Pues sí, están dentro de ser localizados. Muy bien, pues a ver, si están siendo localizados. Voy a ver la tablita. Dame un segundo a ver si encuentro la tablita. A ver. ¿Dónde leches está la tabla? Aquí está la tabla. Muy bien, pues secciones a ser localizadas. Venimos aquí, estamos en alto nivel operativo y esta compañía está completa y ha sacado un 6, así que es una orden de ataque. Evidentemente no tienen a quién atacar, por lo menos con mínimo factor de fuego, porque hagan el ataque que hagan no van a hacer absolutamente nada. Entonces, a ver, que coja la tabla de ataque. Que viene por aquí, orden de ataque. Vamos a ver. Venimos aquí, orden de ataque. Vale, selecciona un objetivo de ataque. Pues no hay objetivo de ataque. Así que no pueden hacerlo porque no lo hay. Selecciona un objetivo de ataque. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No hay. No hay, ya está. ¿Está en terreno defensivo? Tampoco, no está en terreno defensivo, no. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? Tampoco. ¿Tiene la IA actitud defensiva, resistencia mayor que 0? No. Ay, perdona, que me he saltado esto. ¿Hay algún objetivo para hacer un asalto seguro? No. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Pues sí, se puede poner aquí, por ejemplo. Aquí sí, aquí se puede poner perfectamente. Vale, ¿el movimiento es seguro? Sí, el movimiento es seguro. Pues el movimiento sería seguro, sí, porque reaccionar, no puedo reaccionar, así que el movimiento de momento sería seguro. Vale, pues entonces mover hacia ese hexágono. Perfecto. 1, 2, 3. 3. A ver, 1, 2, 3 y 4 y medio. Vale, pues este va a hacer double time. Vale, se queda ahí y va a hacer el double time. Y ahí, apañaete.
Este ya queda dentro de rango, quedará dentro de rango, pero este vamos a poner aquí, que ha hecho esto, double time. Perfecto. Pues este marcador de reacción se va a tomar viento y este de fuera de mando para el próximo se va también fuera. Muy bien, pues mi turno. A ver qué coño puedo hacer yo ahora. Ah, bueno, esperad, esto se me ha pasado. Vamos a poner aquí finalizado y vamos a poner aquí finalizado. Vale, ahora sí que sí. Vale, pues a ver. A ver, ¿cómo lo hago? Me lo puedo montar, intentar disparar aquí o intentar disparar aquí. Lo que pasa es que si disparo aquí, no pasa por bocas. No pasa por bocas, pero si yo disparo aquí y me intento cargar a este, a lo mejor la compañía C, pues la puedo dejar un poquito alterada y que huyan. Y eso a mí me beneficiaría mucho. Pues lo voy a hacer así, ¿vale? Lo voy a hacer así. Voy a disparar a esta compañía, o sea, a esta sección C y a tomar viento. Venga, desde la compañía B voy a disparar a la sección C de los americanos. Pues vamos a ver qué factor de fuego tenemos aquí. Tenemos 6, 12, 18 también. Pues venga, 18. 18. Por cierto, tenemos línea de visión, ¿vale? Porque por cada turno nocturno que vaya pasando tenemos un hexágono de línea de visión. Pues venga, vamos a tirar los dadetes. Vamos a ver si tenemos suerte. Si saco un 2, esto ya sería la repanocha. Y saco un 5. Saco un 5. Vale, un 5. A ver, un 5 y vamos a ver los modificadores. Los modificadores se va a quedar en 5 igualmente, ¿vale? ¿Por qué? A ver, en movimiento, a ver, estaba en movimiento, ¿vale? Esto ya es un -1, pero, como atraviesa 1 o 2 hexágonos de 0,5, pues sería un +1, así que +1 menos 1, pues un 0, ¿vale? Entonces, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 18, vamos a ver, 18 y saco un 5, 18, saco un 5, son 7 impactos, entre 3 a 2 impactos, vale, pues 2 impactos, esta compañía va a tener que hacer chequeo de moral, pues venga, vamos a retirar esto de aquí, esperad, movimiento, pero es paso ligero, perdonad, que ha hecho paso ligero, así que sería un -1. Perdonad que se me ha pasado. Objetivo en paso ligero. No es en movimiento, sino en paso ligero. Vale. Como pasa 0,5, pues sería +1, -2, pues un -1. -1 y habíamos sacado un 5, que sería un 4. Un 4 para 18, que serán 8. Entre 3 a 2. 2 impactos igualmente. Vale, pues 2 impactos. Pues ahora, pues venga, pues muy bonito, muy apañado todo él. 2 impactos aquí, puta madre. Y vamos a ver que va a tener que hacer chequeo de moral de compañía, porque esto ya supera, pues con creces, lo supera con creces. Porque aquí ya hay 2, 4, 4, 4 y 1, 5. 5. Vale, pues lo supera por 1. Así que va a ser, vamos a ver. 8 menos 1 son 7, más 1 de liderazgo, 8. Pues con 8 menos y se quedan donde están. Venga, pues sacadme un 12 y os vais a por ahí a tomarla. Venga. Pues nada, un 6. Se queda donde están. Vaya putada. Se quedan aquí aguantando. Jopetas. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de cruda y dura. Y así son los dados, que siempre me la juegan, pero a mal. Muy bien, pues a esto ya quedan finalizados. Yo creo que aquí he debido de jugar mal porque tenía que haber venido a protegerme un poco. No sé por qué me veo que me van a hacer un asalto, pero aún así lo van a tener complicado. Estos a asaltarme, pues no. Mira, si hubiese causado aquí al final la baja, estos hubiesen salido corriendo como las balas. Vamos a colocar bien las cositas. Y venga, luego no, vamos a continuar con por donde estaba esto. Vale, una vez colocadito, pues ahora ya sería el turno de los alemanes, o sea, de los americanos. Continuamos con la activación americana. Vamos a ver la orden de prioridades. Hay una cosa que se me ha pasado antes, ¿vale? Que era, como había tirado 2 pepinacos, pues ahora
bueno, 2 pepinacos. Había tirado otro pepinaco, pues me quedan 4 para terminar de las activaciones de la artillería. Muy bien, pues listo esto. Vamos a ver quién se activa primero. Vamos a coger por aquí nuestra esta tablita no, la tablita esta de prioridades. Y vamos a buscar ahora fuerza ya sin marcador de reacción, ¿vale? Tienen unas cuantas. Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Pues en este caso tienen a este de aquí, ¿vale? La compañía E, porque no tienen marcador de reacción. Entonces, compañía E, que es la más cercana a este puntito de objetivo, ¿vale? No hay coordinación, acordaros que sigue siendo turno nocturno, así que no pueden coordinarse con otros, ¿vale? Pues se activa este. Pues alto nivel operativo ya sería el segundo, que a ver, la mitad de 5 son 2,5, con lo cual solo puede haber 2 activaciones de alto nivel operativo, ¿vale? Vamos a tirar el dadete para ver los dadetes, para ver si tienen, pues eso, a ver si tienen doble activación, que esperemos que no. 3 tienen doble activación, joder. Pues nos va a hacer bastante pupita. Venga, doble activación, vamos a dejarlo también por aquí. Y vamos a empezar por la parte del oficial. Venga, pues a ver qué es lo que hace ese grupito del oficial. Cogemos dadete de 10, vamos a quitar esto. Vamos a quitar eso, vamos a coger dadete de 10. Aquí, un 7, muy bien. Vamos a nuestra tablita, a ver si la encuentro. Jo, con tantas tablas y tanta historia, aquí uno se hace un lío que no veas. Alto nivel operativo y estamos aquí en empuje, así que hasta 3 hexágonos de distancia. Vale, 1, 2 y 3, así que no hay ningún problema. Venimos aquí, es una orden de asalto. Muy bien, una orden de asalto. ¿A quién va a asaltar? Pues va a asaltar a esta compañía mía, pero no lo va a poder conseguir, primero porque son muy poquitos, pero aún así puede entrar. 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Bueno, sí, llegarían. Podría hacer un asalto, pero no lo va a hacer porque sería 1-1, ¿vale? Ya que yo tengo aquí toda la compañía completa, no lo va a conseguir. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto con la tablita de asalto, que la tengo por aquí, y dice así. Orden de asalto, vale, ya está. Selecciona un objetivo de asalto, ya sabemos cuál es el objetivo, es este de aquí. Si queréis lo marcamos para que no se nos vaya la pinza, ¿vale? Mira, aquí un asalto y aquí ponemos el marcador de asalto, ¿vale? ¿Se puede alcanzar este objetivo en una sola activación? Sí, está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego. Pues con mínimo factor de fuego, vamos a ver, son 6, 12, sí, puede atacar con mínimo factor de fuego. Vale, pues entonces ejecuta el ataque. Vale, pues ejecuta el ataque, pero no el asalto. Muy bien, pues va a ejecutar el ataque que nos va a meter mucho y pa'l el pelo. Vamos a ver, ¿qué tienen por aquí? Son 6 y 6, 12. Estos de aquí pueden disparar también. Bueno, pero estos van aparte, porque hemos empezado con la activación del oficial. Vale, pues 12. ¿Pasa por la lista de bocas? Pues no pasa por el pelo de un calvo. Vale, pues venga, vamos a tirar los dados. Vamos a ver qué es lo que sucede con mi compañía. Que madre mía, qué mal lo veo. Un 6, ha sacado un 6, vamos a ver. 6 con fuerza 12, pero estos creo que son compañía E. La compañía E creo que es de veteranos. Darme un segundo, vamos a verlo por aquí. Si es de veteranos estamos jodidos, pero bien. Aquí está, ¿vale? Son veteranos. Aquí lo tenemos. Son veteranos. Cawen Chus. Vale. Son veteranos. Muy bien. Pues venimos aquí, son 12, nos vamos a la tabla del 14, ha sacado un 6,
6, así que de momento 5 impactos. Vamos a ver qué modificadores hay. Objetivo en acción arriesgada, nada. Objetivo en paso ligero MG disparando, nada. Objetivo en movimiento, objetivo a pie en hexágono de bosque, nada. Objetivo en puente, fuego automático, sí, es un -1. Vehículos blindados en el mismo hexágono, tal, nada. El disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos de 0,5. Sí, lo atraviesa, así que es un +1. Así que +1 -1 es un 0. El objetivo está en posición improvisada, nada. El objetivo está en cresta, tampoco. Disparo atraviesa una lista de bocas, tampoco, por desgracia. Y 6 o más pasos de infantería en el mismo hexágono, así que es un -1. Así que serían un 5 para 14, son 3, son 6. Entre 3 a 2 impactos. Pues me como 2 impactos, vale. Se comen 2 impactos mis niños. Cago en chus, cago en chus. Ay, madre mía. Pues muy mal, colega. Si es que así no se puede defender, ¿verdad? No se puede defender. Venga, vamos a ponerle uno a este y otro que tenemos que dividir ahí. Bueno, dividir. Tenemos que seleccionar 1, 2, 3 para este, 4, 5, 6 para el otro. Vale, pues para este. Muy bien. O muy mal, según se mire. Muy mal, fatal. Fatal. Encima van a tener doble verificación. Doble activación. Me van a machacar. Vamos a tirar para ver si esos 2 impactos hieren al oficial y lo matan. No. Hemos sacado un 8. -2, pues 6. Así que nada de nada. Perfecto. Pues venga. Le toca la activación de estos dos. Vamos a tirar el dadete de 10. Vamos a ver qué es lo que hacen. Un 9. 9. Venimos por aquí. 9. Es una orden de ataque. 1, 2 y 3. Vale, una orden de ataque. Sí, perfectamente. Ahora, vamos a ver si pueden atacar. No pueden atacar porque están estos delante. ¿Vale? Están esos delante, entonces no podría hacer un ataque. Si yo cojo desde el centro, más o menos desde el centro hasta el centro, justo pasa por este hexágono y no podrían atacar. Aparte de que yo creo que aquí, bueno, sí, tendría visión. Podría tener visión, pero aún así no pueden atacar porque pasa por este hexágono, así que nada de nada. Muy bien, pues vamos a ver la orden de ataque en qué se convierte. Vamos a ver dónde está. Orden de ataque, aquí lo tenemos. Pues tacatá. A ver, selecciona un objetivo de ataque, ya está. ¿Hay objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? Pues no. Con mínimo factor de fuego. No hay ni mínimo factor de fuego ni puede tampoco, ¿vale? ¿Está en terreno defensivo? Sí. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no puedan ser atacadas con mínimo factor de fuego? Pues no, porque está aquí y aquí no ve a nadie. ¿Vale? No. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Pues podría moverse aquí o aquí. A ver, esto está finalizado. Perdonar. Vale. Podría moverse aquí o incluso aquí, si veis qué tal. Yo creo en cualquiera de estos. Cualquiera bueno. Vale. Tiene... A ver, sí hay. ¿El movimiento es seguro? Sí, en este caso el movimiento seguro. Es seguro porque está finalizada la compañía, así que no pueden hacer nada. Vale, pues ¿qué van a hacer? Pues moverse, ya lo hemos visto. 1 y 2. Vale, y se va a quedar ahí. 1 y 2. Vale, pues es mi turno. Ya ha finalizado el turno de estos. Ahora me tocaría a mí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a venir con esta compañía. Y con... A ver, voy a quitar la torre de dados. Y con esta compañía voy a ponerla... A ver, han quitado 2 pasos, ¿no? 2 pasos. 2 pasos son 7, 8, 9. Vale, pues perfecto. Entonces, voy a dejar esta compañía aquí, que perfectamente, ¿vale? Perfectamente, no hace falta que cuente tal. Tienen 10 de movimiento, ¿vale? Entonces, entra aquí sin ningún problema.
Y esta compañía de aquí se va a quedar aquí abajo. Le va a dar cobertura. Así de claro. Aquí tengo una cobertura bastante maja, ¿vale? Así que no hace falta que lo cuente, ¿verdad? Porque aquí serían dos, creo recordar. Vamos a ver dónde tenemos por aquí. Dame un segundo que encuentre la tabla de terreno, que debería tenerla por aquí a manubrio. Aquí está, efectivamente, la tengo aquí a mano. Pues mirad, estos iban por cadenas, creo recordar que iban por cadenas. Sí, estos van por cadenas. Hoy. A ver, por cadenas, tracatra, pues por cadenas son 0,5. Pero entrar cuesta 2. Vale. Cuesta 2. Bueno, da igual, pues. A ver, 2. 0,5. 2,5. 2,5. 3. 3. Y 3,5. O sea, de sobra. Más que de sobra. Tiene 10 de movimiento, así que no hay ningún problema. Muy bien, por lo menos ya los he dejado cubiertos y estos ya quedan finalizados. Yo ya no tengo más nada. O sea, ya no tengo absolutamente nada. Ahora ya depende de lo que quieran hacer los americanos, que me van a fastidiar todo lo que quieran y más. Muy bien. Pues venga, según el orden de prioridad, pues ahora le tocaría la segunda activación a estos, ¿vale? Y alto nivel operativo, ya es el último, ya no va a haber más compañías de momento con alto nivel operativo, ya serían medio los restantes. Y venga, vamos a empezar por el oficial. Vamos a tirar el adete, vamos a ver qué es lo que hacen. Un 6, esta es una orden de asalto, si mal no recuerdo. Vamos a ver por aquí. Vemos por aquí orden de asalto, ¿vale? Pues evidentemente el asalto no lo va a poder ejecutar. Por cierto, he movido este que tenía una baja, ¿vale? Este blindado, porque tiene solo 2 pasos, ¿vale? 2 pasos. A ver, no vaya a ser que la haya piciado yo, ¿vale? 2, 4, 6 y 3, 9, ¿vale? Que sepáis que están los 9 pasos máximos admitidos en un hexágono. Pues ya está, con esto dicho todo y visto. Orden de asalto, vale. Uy, esto es de avance, perdón. Orden de asalto, que venimos por aquí. Y dice así, selecciona un objetivo, ya tenemos este objetivo, así que no pueden hacer absolutamente nada. Aunque podrían intentar evidentemente este no van a poder saltar, pero aquí sí pueden hacer un asalto. Pueden hacer un asalto antiblindado aquí, perfectamente. Perfectamente. Pues evidentemente y lógicamente el asalto lo van a hacer sobre este blindado, ¿vale? Sobre mi compañía I. Vale. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale. Entonces, ¿se puede atacar a ese objetivo con una sola activación? No pueden atacar. Primero porque estos están delante y no pueden hacer ningún ataque. Entonces, venimos por aquí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede ser atacado con mínimo factor de fuego? No. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible más cerca del enemigo objetivo? Pues más cercano, sí, lo puedo poner aquí, por ejemplo. O incluso aquí. Lo que pasa es que no podría pasar porque esto está bloqueado, porque aquí hay muchos pasos. Bueno, aquí muchos pasos tampoco podrían pasar de uno en uno, yo creo. Sí, por aquí podrían pasar hasta aquí. Es el más cercano y el que mejor protegido está. Entonces, ¿el terreno con mayor divisor disponible más cerca de enemigo? Sí. ¿El movimiento es seguro? Sí, el movimiento es seguro porque están todos finalizados. Pues entonces mover hacia ese hexágono. Vale, pues... Espérate, que yo me he liado. ¿Se puede alcanzar ese objetivo en una sola activación? Se me ha pirado a mí la pinza, pero vamos. Sí, se puede. Está en terreno defensivo con actitud defensiva. Está en terreno defensivo con actitud defensiva. No. ¿Y puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede hacer un asalto seguro?
pues sí, puede hacer un asalto seguro. Ya decía yo, digo, aquí algo me falla, y efectivamente era eso. Sí, puede hacer un asalto sin ningún problema. Vale, pues van a hacer un asalto anti-blindado. Pues venga, ¿cómo se ejecutaba esto? Hay una cosa que se me ha pasado por completo. Se me olvidó activar el oficial porque podía haber hecho un ataque de artillería. Se me ha ido la pelota de mala manera. Jopetas. Bueno, pues ya como ya se pasó ese turno, bueno, pues lo dejamos así. Joder, pues se me ha ido, perdonadme, se me ha pasado por completo, porque claro, como solamente habían disparado, faltaba la activación del propio oficial. Pues nada, es que no se puede estar en todo, es que no, así no se puede. Y ya está. Bueno, venga, continuamos, asalto al blindado. A ver, el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero de todo, pues evidentemente se aproximan. ¿Y quién se va a aproximar? Pues, a ver, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Porque se van a aproximar al hexágono objetivo. Vamos a poner también el oficial por aquí, y aunque esto lo esté como finalizado. Y vamos a mover a esta... perdón, esta compañía no. Era esta compañía. Estos de aquí. Son los únicos que van a entrar para hacer el asalto. Muy bien, pues venga, van a intentar hacer el asalto. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues ahora los chequeos de moral. Esto es como viene siendo habitual. Vamos a empezar por este de aquí. Y hay que contar un -1 por cada blindado que haya en ese hexágono. Así que este va a ser... bueno, un -1 en la moral por cada blindado. Vale, pues son 8 menos 1 por el blindado, son 7 más 1, 8. Pues 8 y más, 8 o menos, entra. 8 menos y entra. Un 7, vale, este entra. Y ahora vamos a ver el otro, pues lo mismo. 8 menos, un 12. Este se queda fuera. Vale, pues este se queda aquí. Y este ya está finalizado. Ese ya sí que queda ahí finalizado. Vamos a coger por aquí, finalizado. Y este, pues el oficial entra, evidentemente. Muy bien. ¿Por qué han entrado? Bueno, pues muy sencillo. Como este solo tiene un asalto de 2, ¿vale? Y este tiene un asalto de 4, pues bueno, eran 8, pues eran 3-1 más o menos, ¿vale? Entonces, más que de sobra, porque el mínimo es 2-1, aquí serían 2-1, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer el fuego defensivo. La mitad de fuego son 2, la mitad es 1. Pues como no hay... Sí, hay tabla de 1. Bueno, vamos a disparar, pero me parece a mí que... nada. Vale, no han hecho nada. Es que vaya full de blindados, colega. 6 y 4, 10. Vale. Yo creo que estos blindados los tenía que haber utilizado para proteger a la infantería. Ahora que pienso, porque son un poco mierder. Bueno, es igual, ya está hecho. Muy bien. Menos mal que ha entrado este por la parte americana, porque va a tener una bonificación en la tirada del combate. Ahora, vale, pues venga, vamos a tirar, ya tirar por chequeo de moral. Vamos a... vamos a tirar el dado de 6 para ver qué es lo que sucede. Dado de 6. Venga. Un 2. Wow. Un 2. Ahora mismo es un ratio de fuerza de 2-1. Lo podemos ver por aquí. Que el atacante tiene 4 y yo tengo 2. Así que es un 2-1, ¿vale? Y ha tirado un 2-1. Va a ser 2,5-1. ¿Por qué? Porque tiene aquí pues bazocas o algún sistema antitanque, antiblindados. Así que me va a machacar y se pone aquí. Si fueran alemanes, en vez de una columna serían 2, ¿vale? Pero los americanos tienen una columna a la derecha. Entonces ha sacado un 2. Pues sufro 2 bajas. No me retiro y sufro 2 bajas. Nada más. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfectísimo. Vale, pues 2 bajas, le damos la vueltecita y lo dejamos aquí. Le dejamos ahí. Y este aquí dentro. Y ese ahí dentro. Y el oficial también aquí dentro. Muy bien, muy bien, muy bien, todo muy apañado. Vamos a tirar para ver si el oficial palma o no palma.
pues 2 menos 1, o sea, 1 o menos. Así que el oficial se va al garete. Porque hemos sacado un 3, hemos sufrido 2 impactos, así que el oficial se nos muere. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica que primero el oficial se va a tomar por culo, ¿vale? Y ahora tengo que chequear moral, evidentemente, de compañía para ver qué es lo que pasa con esto. ¿Qué moral tenían? 7. Pues 7 menos 7, 7. Pues ya está, 7 porque de momento... Sí, 7. No, 7. Mirad, y teníamos aquí un impacto, así que serían 6. Con 6 o menos me quedo. 6 o menos me quedo. Venga. 6 o... Voy a poner aquí ya finalizado todo esto. 6 o menos. ¡Hola! Que se va. 7, 8. Hemos sacado un 8. Pues nos retiramos. Nos retiramos. Ahora podría hacer fuego de... fuego de oportunidad esta infantería, pero no pueden hacerlo ya que son blindados, entonces por mucho que disparen no pueden hacer absolutamente nada. Vale, pues entonces nos retiramos 3. Pues a ver, tengo que retirarme hacia un lugar en el cual haya bastante cobertura. Pues sería, por ejemplo, 1, 2 y 3, nada de cobertura, pues 1, 2 y 3, aquí nada de nada, pues 1, 2 y 3, aquí sí tendría cobertura. Vale, pues nos retiramos ahí y esta compañía de aquí, también este blindado también se retira, 1, 2 y 3 y se queda aquí. Y estos quedan routed. Bueno, era evidente, yo ya me lo imaginaba que iba a ocurrir, así que ya lo daba por hecho. Ay, madre mía, pero la culpa fue mía por no haberlos puesto donde tenía que haberlos puesto. Claro, no sabía cómo afrontar este mapa y bueno, de los errores aprende. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, pues venga, estos quedan finalizados. Al final se han hecho con el punto de victoria. Quedan aquí finalizados. Vamos a ver qué hacen estos de aquí. Estas dos últimas secciones. Vamos a tirar el dadete de 10. ¿Dónde tengo el dadete de 10? Joder, pues me ha hecho pupa, me ha hecho bastante pupa. Venga, dadete de 10, un 4, que será una orden de asalto, pero no va a poder asaltar a ningún lado porque no tiene dónde hacerlo, así que posiblemente se quedarán donde están o alguna historia de esas. A ver, dame un segundito, vamos a mirar la tablita, que no la encuentro. ¿Dónde leches está? ¿Dónde leches he dejado yo la tablita? La Virgen. Tablita. Vamos a ver, ya he encontrado la tabla. Aquí está. Vale. Pues tenemos la tablita por aquí. Hemos dicho que era un 4, así que 4 es una orden de asalto. Por cierto, hay una cosa que no he mirado que se me ha pasado cuando han hecho un asalto aquí, ¿vale? Y es que no hemos mirado si estos blindados, pues acordaros que hay que mirar si tienen mecánica no fiable, si tienen mala óptica, si tienen torreta pequeña, si están sin radio o tienen techo abierto. Lo del techo abierto, pues es importante por lo del tema que si sufre un ataque antiblindado, ¿vale? Pues tienen otro -1. Entonces vamos a verlo antes de que se me vaya la pinza. Voy a ver aquí en las reglas. A ver, dame un segundo que lo coja yo por aquí. Bueno, pues aparentemente tenemos por aquí el 6.3 tal, pero el 10.4 no lo he encontrado por ningún lado, ¿vale? Entonces eso significa que no hay ningún tipo de modificador, ¿vale? Entonces por aquí nada, estos son antiaéreos, nada de nada, ¿vale? Aquí tal 250/7 nada, 250/1910 tal, nada de nada, ¿vale? Pues nada, eso pues lo dicho, significa que no tiene ningún tipo de modificador, ni negativo ni positivo, así que adelante. Pues continuamos por donde lo estábamos dejando. Hemos dicho que hemos sacado un 4, un 4, 4. Nivel operativo, ¿qué nivel operativo estábamos? Estamos en nivel operativo medio, ¿verdad? Yo le había dicho un nivel operativo alto, pero era el medio. Era alto, era el nivel operativo medio.
Me he equivocado yo antes. Bueno, aún así, para lo que había sacado no había ningún problema. Creo que sacó... Sí, bueno, da igual. Venga, o sea, nivel operativo medio. Pues aquí una orden de asalto porque ha sacado un 4. Evidentemente no tiene dónde asaltar, así que 4 y 2, 6. Me pongo aquí o me ponga allí o tal, no va a llegar a ningún sitio a menos que intente saltar. Puede intentar asaltar a estos que están en huida. Eso sí que puedo hacerlo. Pueden pasar por aquí, tiquetí, y asaltar a los que tengo en huida. Vale. Pues el objetivo está claro, que el objetivo son estos de aquí que están en huida. Evidentemente es lo que va a hacer. Pues venga, una orden de asalto, antiblindado, 1, 2, 3 y ya está. O sea, con que entre uno sería suficiente. Pues a ver, ¿qué tienen esto? Pues 8. Y bueno, el liderazgo aquí no cuenta. Así que 8 menos 2, 6. ¿Vale? 6 para cada uno de ellos. Con 6 y entran en el hexágono. Pues venga. Vamos a empezar por la ametralladora, ¿vale? 6. Pues venga. 6. Perdón. He tirado un dado. 4 y 3, 7. Vale, la ametralladora no entra. Vamos a ver qué hace la otra. Sí, es un asalto seguro, ¿vale? Y es todo, así que no hace falta ver el diagrama de flujo. Venga, ahora tacata, 11, menos mal, no han entrado, así que se quedan aquí. Aún así capturan ese objetivo. Joder, pues ahora sí que me lo han complicado mogollón. Vale, pues ya está. Pues no pueden hacer nada más. Pues esto queda finalizado. Y ahora quedan pues más activaciones. Queda esta compañía A, la otra compañía A y estos de aquí y la compañía D. Madre mía, pues sí que quedan, sí. Pues venga, pues vamos a continuar. A ver qué es lo que pasa. Vamos a coger ahora pues nuestra tablita de aquí, ¿vale? Nuestra tablita de prioridad de activación. Y posiblemente, a ver, fuerza IA sin marcador de reacción, hasta 3 hexágonos de distancia. Vamos a ver, 3 hexágonos de distancia, objetivo desocupado, no controlado, nada, esto nada de nada. Ahora, hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas de jugador en un hexágono sin marcador de finalizado, nada de nada. Y ahora, hasta 3 hexágonos de distancia de fuerza de jugador en un hexágono con marcador finalizado, hasta 3 hexágonos. 1, 2, 3, 4, nada de nada de nada. ¿Y esto dónde estaba? La compañía E. Ah, la compañía E que se quedó aquí, vale. La compañía E se quedó ahí, es verdad. Porque no pudo entrar en el asalto de aquí. Vale. Pues nada, hasta 3, ¿no? Pues... No hay ninguno. Vale. Porque primero la condición es esta, la primera, ¿vale? Ahora, fuerza IA más cercano a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. Pues fuera de control de la IA. El más cercano sería este de aquí, ¿vale? Fuerza IA más cercana a una fuerza IA más cercano a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. Vale, pues es este de aquí, que es el más cercano, que sería aquí, por ejemplo, porque este es mío. Este es mío. Muy bien, pues se van a activar estos de aquí. Vamos a ver qué es lo que hacen. Vale, nivel operativo medio, para que no se me vuelva otra vez la pinza. Quitamos el marcador de reacción. Vamos a ver cuántas bajas tienen aquí. Pues estos tienen que tener un huevote. Pues sí, tiene unas cuantas. A ver, voy a coger la pincita, si no aquí me voy a morir de asquete. Vale, pues venga. Compañía B, tenemos por aquí una baja, 2 bajas por abajo y 3 bajas. Vale, pues tiene unas cuantas, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Ahora, un asalto no van a poder realizar, evidentemente. No van a poder realizar y disparar, pues ya veremos. Contaremos a ver qué fuerza tienen para poder hacer daño. Vale, pues venga, vamos a activarle. Vamos a tirar la DT10 a ver qué es lo que hacen. Un 3.
un 3, un 3, un 3. Creo que es una orden de asalto, un 3, si mal no recuerdo. Como tienen daños, pues aquí una orden de asalto, ¿vale? Evidentemente, pues el asalto no se va a poder efectuar porque tengo yo pues bastante apañado. Aquello no lo van a conseguir. Y a ver, aún así vamos a coger orden de asalto. Y venimos aquí y dice: ¿se puede alcanzar el objetivo en una sola activación? Sí. ¿Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Pues no creo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Son 5. Ay. Vamos a ver si soy capaz de sacar esto de aquí. A ver, son 5 y 5... 10. 10. Y este porque le he puesto yo un -2. Si es un -2 hay que dar la vuelta. Ay, madre. Vale, venga, fuera, ya está arreglado. Son 3 y 5, 8 y vale, pues son 5, 10, son 13. Sí, puede hacer un disparo sin ningún problema. Puede hacer disparo sin problema ninguno. Muy bien. Pues puede hacer un asalto. Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar. Pues no está con actitud defensiva, así que no. ¿Puede hacer un asalto seguro? No puede hacer un asalto seguro. Entonces, no puede. ¿El empuje es mayor que 4? Pues el empuje sí es mayor que 4. Dice que ejecutar. Ejecutar. Pues ellos mismos. Vale. Pues ejecutan el asalto. Ejecutan el asalto. Vale, el empuje es mayor que 4 porque tenían 5 de empuje, así que, vale, pues venga, pues vamos a coger toda mi compañía de aquí, vamos a desplegarla por aquí, vale, venga, vamos a dejar el punto de objetivo por aquí, vamos a desplegar también a estos para ver quién entra y quién no en el hexágono. Y dame un segundito, voy a prepararlo. Bueno, ya está aquí desplegado, pues venga, pues vamos a realizar el asalto, vamos a coger el chequeo, vamos a empezar por el de menor a mayor, ¿vale? Entonces son 2 menos 7, 5, más 1 de liderazgo, 6, ¿vale? 6, 7, este no entra, ¿vale? Así que se queda aquí, 7. Vale, pues venga, este de aquí son 7 menos 1, 6, más 1, 7 de liderazgo, pues venga, 7 menos, pues 7, este entra. Vale, pues este entra, así que le dejamos ahí. Y ahora este, pues lo mismo, 7, son 6 más, sí, 7 o menos y entra. 7, este también entra, vale, y el oficial, pues evidentemente también. Ahora yo lo que voy a hacer, voy a fuego defensivo, si mal no recuerdo, ¿podía hacer fuego defensivo en los asaltos? Voy a mirarlo, perdonadme un momento, a ver si podía hacer fuego defensivo, aunque sea a mitad. Y decía que no se puede coordinar, la iniciativa corresponde, no hay reacción sin marcador de reacción, no se puede utilizar paso ligero. Ah, pues mira, aquí cometió un fallo, no se podía realizar paso ligero. De hecho, si hubiese disparado entonces aquí, le hubiese hecho posiblemente el mismo daño, porque al atravesar un bocage, bueno, pues ya lo dejo hecho aquí, ¿vale? Ya lo dejo aquí y ya está. A ver, ya no se puede hacer ya más porque no me he dado cuenta del tema. No me he dado cuenta, perdonadme, ¿vale? Aquí he cometido ese pequeño error que no se puede hacer paso ligero. Vale, las fichas no pueden ver nada a una distancia tal. Si una ficha comienza su activación como no reconocida y asalta, el asalto no puede hacer fuego defensivo. Vale, pues entonces sí puede hacer fuego defensivo. Vale, pues entonces fuego defensivo son 3, 6 y 5, 11. Pues venga, pues 11. Un 11. Opa. 7 sobre 11.
7 sobre 11. Vamos a ver. 7, 11, 12. Pues al 10. Nos vamos al 7. Pues son 3 impactos. Evidentemente lo hago antes de que entren en el... que se me ha olvidado de decirlo antes, ¿vale? Pero lo hago antes de que entren en el hexágono, porque evidentemente este tiene un divisor bastante alto, ¿vale? Entonces hemos dicho son 4 y 3, 7, 7, 7, 7, 7 con factor de fuerza de 3, 6, 6, espera, que me he equivocado yo. 3, 6, 6 y 3, 9, de 9, 9, 9, 9. Nos venimos al 9, perdonar. 9 y hemos sacado un 7, pues 3 impactos. Vale, pues 3 impactos. El objetivo está en movimiento, pues el aquí en movimiento en este momento sí podría estar en movimiento porque viene hacia mí. Bueno, no, porque le estoy disparando justo antes de que me haga el asalto, ¿vale? Entonces no está en movimiento. Fuego automático nada, 6 pasos o más nada, vale, pues ya está, pues 3 impactos. 3 impactos y ya está. 3 impactos y ya está. O sea, 3 impactos, un impacto y ya está. Son 6, 9. Vale. 6, 9, un impacto. Este tiene un divisor de 3, así que un impacto nada más. Ahora, ¿quién se lo va a comer? Pues uno de estos. Cualquiera de los dos. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Pues, vale, le damos la vueltecita y para adelante. Y para adelante. Bueno. Y es ahora cuando deberían de sacar el chequeo de moral y toda la pesca, pero vamos. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Que han pasado y ya está. Vale, pues... vamos a ver qué ratio de fuerzas tienen aquí. Son 6 y yo tengo 4, 8 y 3, 7. 7, 7, 7, 7 y ellos tienen... perdón, tienen 2, 3 y 2, 5. Y yo tengo 7. A ver, ratio de fuerzas... 5 para el atacante, 7 para mí, 5 para el atacante, 7 para mí, 1, 1 y medio. Vale. Pues 1, 1, 1 y medio. Bueno, pues tiran el dadete y vamos a ver qué es lo que sale. 1, 1. Vale. Un 1. Un 1. ¿Dónde estamos? Aquí, un 1. Vale. Pues aquí tenemos un 1. Y me tendría que retirar uno en teoría. Vamos a ver los modificadores. Caballería cargando. Nada. El atacante moral de 8 o más. No. No. El atacante no tiene moral de 8, no. No tiene, no. Así que nada. Defensor con moral de 6 o menos. Tampoco. Veteranos, ingenieros, sí. Estos sí. Estos son veteranos, así que sí que tienen un -1. Vale. Defensor moral de 8 o más. Sí. Así que será un +1, -1, pues 0. El atacante moral de 6 o menos. Pues moral de 6 o menos. Moral de 6 o menos. Pues son 6 más 1, 7. Pues sí, efectivamente. Yo porque le pongo aquí -1. Pues sí, efectivamente. Este sí tiene tal. Sí. Sí. Atacante con moral 6 o menos. Sí. Sí. +1. Vale, defensor fortificando nada. Objetivo tacatá. Pues será +1. Pues entonces me hace nada más que un impacto. Vale, pues un impacto. Pues un impacto. Se lo va a comer este, por ejemplo. Y vamos para adelante. Aquí tenemos este impacto, este otro impactado. Y vamos a tirar los dados para ver si mi oficial, pues eso, queda... Pues no, todo bien y correcto. Vale, en el anterior asalto, aquí se me olvidó mirar los modificadores, pero vamos. Los modificadores que iba a haber aquí tampoco iban a ser del otro mundo, yo creo.
No, yo creo que me iba a retirar igualmente porque había empalmado el oficial, así que nada, ahí se quedan. Vale. Pues venga, vamos a ver quién se activa ahora. El vídeo perdonadme, ¿vale? Se va a hacer un poquito más largo porque el turno, como estáis viendo, pues requiere muchas cosas, nuevas activaciones y nuevo de todo, entonces se hace un poquito más larguete, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver quién de estos se activa. Yo creo que se termina. ¿Y este qué hace aquí? Si este tenía que estar aquí. Aquí o aquí, ya no sé dónde tenía que estar. Yo creo que tenía que estar ahí. Bueno, vamos a ver quién de estos se activa. Vamos a ver dónde está la tabla de prioridades. Bueno, pues a ver, ninguno de estos es. Ninguna de estas primeras. Así que vamos, fuerza IA más cercano a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. Pues ya prácticamente fuera de control de la IA. Siguen siendo este de aquí. Y el más cercano es este. Vale, este. Pues 1, 2, 3 y 4, evidentemente. Vale. Pues se va a activar la compañía A. La compañía A. Pues esa compañía A que se activa. Pues damos aquí nivel medio. Vale. Este lo podemos retirar. Y vamos a tirar la DT de 10. Vamos a ello. Venga, vamos a ello. Un 8. Vale, un 8 que será movimiento o alguna cosa de esas. Porque pegar tiros, pues como no llega y tampoco los ve, pues nada de nada. A ver, un 8, venimos aquí, es una orden de ataque. Como no ha sufrido nada, orden de ataque. ¿Y a quién va a atacar? Si no tiene a nadie que atacar, pues eso mismo. Como no tiene un objetivo, pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hacen estos. Estos de salto, aquí, ataque. Selecciona un objetivo de ataque. No hay objetivo, así que ¿hay objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? No, no está en terreno defensivo. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? Tampoco. No hay. No hay, no. No hay. No. ¿Tiene la actitud defensiva? No, no tiene. Uy, perdonad, que se me ha ido. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? ¿Hay terreno defensivo? Pues sí, tenemos aquí y tenemos aquí. Pero en esto no nos podemos colocar, ya que, bueno, sí, podríamos colocar parte, pero no todos. No todos. Entonces, lo único, se podrían colocar, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Aquí se podría mover perfectamente. ¿El movimiento es seguro? Sí, el movimiento sería seguro. Así que puede moverse hacia ese hexágono. Vale, pues serían, a ver, 1, 2, 3, 4 y ahí se queda. Como no puede hacer, aquí se queda, 4. ¿Vale? Como no puede hacer doble time, ¿vale? Pues entonces nada de nada. Yo acordaros que aquí cometí este error, ¿vale? De hecho, esto se lo voy a quitar. Cometí ese pequeño error, perdonadme, de esta ametralladora, pero vamos, por darme un poquito de ventaja tampoco pasa nada, ¿vale? Yo creo que me merezco un poquito de ventaja, solo un poquito. Bueno, este ya está, alto nivel, o sea, nivel operativo medio. Nos quedarían 2 de nivel operativo medio porque son 5, ¿vale? Acordaros que tienen una iniciativa de 5, un empuje de 5, así que son 5 de nivel operativo medio. Y con esto pues vamos a la siguiente activación, que posiblemente sean estos de aquí, ¿vale? Esta compañía A, debido a que... Uy, perdonad que se me ha ido a mí por aquí la pinza. Pues porque aquí tiene fuerza IA más cercano a un segundo objetivo fuera de control, ¿vale? Pues esto, como sigue siendo, están fuera de control, pues eso, pues será 1, 2, 3, 4, vale, lo que sea, ¿vale? Entonces se va a activar la compañía A que, pues, que tirará el dadete y veremos qué es lo que sucede. Pues venga, dadete de 10, un 6. Este era una orden de asalto o alguna cosa de esas, si mal no recuerdo. Vamos a ver, esa compañía no tiene ninguna baja, así que un 6 es una orden de ataque. Estamos aquí, acordaros, ¿vale? Nivel operativo medio, orden de ataque. Bueno, tampoco tiene dónde atacar, así que me dirá que me mueva. Si queréis lo volvemos a ver, pero vamos.
¿Hay objetivo de ataque con mínimo factor de fuego? No hay. ¿Está en terreno defensivo? Tampoco. Está en terreno abierto. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? Tampoco. No hay, no. Venimos por aquí. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Terreno defensivo disponible. Sí, el terreno defensivo. Sí, lo hay. Está a este o aquel o incluso este. ¿Vale? Si te pones tonto, incluso este, porque así tiene línea de visión contra mis unidades de aquí, entonces no habría ningún problema. Sí, el movimiento es seguro, sí, pues nada, mover hacia ese hexágono. Vale, pues entonces estos se moverán hasta aquí. 1, 2, 3 y 4 y medio. 4 y medio, y ahí se queda. Muy bien. Y ahora pues este de aquí vamos a tirar el dado, pero vamos, evidentemente pues se moverá. Vamos a tirar el dado y otro saca un 9, que es lo mismo de antes, que es movimiento, si mal no recuerdo. No, ataque, perdona. Una orden de ataque que al final se convierte en una orden de movimiento. Y se vendrá lo más cercano, pues 1, 2, 3 y aquí, evidentemente, lo más cercano a su oficial. Así que estos quedan finalizados también, ¿vale? Pues finalizado y finalizado. Vale, y ahora compañía D, que lo que va a hacer, pues evidentemente seguirá siendo nivel operativo medio. Una orden de ataque, pero no van a poder atacar porque desde aquí tendrían que desatalajar, cosa que no están tan cerca de mí. Y no hay línea de visión. Acordaros que estamos en el turno 4. Esto significa 1, 2, 3, 4. No me ve por ningún sitio. Ni siquiera me tiene localizado. Con lo cual no hay tutía. Una orden de ataque que se convierte, pues evidentemente, en una orden de movimiento. Lo más cercano hacia el objetivo. El objetivo pues puede ser este, o bueno, estos están asaltando, así que un objetivo puede ser este perfectamente. Lo que va a hacer va a ser moverse hasta aquí por lo menos, ¿vale? Y de aquí, como ya está cerca de mí, vamos, de los enemigos, ya pueden desatalajar sin problema, ¿vale? Movimiento es de 0,5, así que pueden desatalajar porque no ocupan 7, o sea, 7 ni de coña, ¿vale? Entonces, aquí cogen, desatalajan. Ay, que se me deshace todo. Bueno, pues con la magia del cine, ya habéis visto que está todo colocadito y apañado. Muy bien, pues estos ya quedan también finalizados, ¿vale? Con el nivel operativo medio, con lo cual no tienen doble activaciones ni nada por el estilo. Y ya está, pues ya hemos finalizado por fin el turno 4. Se ha hecho un poco larguete, ¿vale? Ya a partir del turno 5 entran refuerzos para mí y que me van a poder ayudar, con lo cual los turnos van a ser mucho más largos. No sé, ya veré a ver si lo divido en dos, no lo divido en dos, posiblemente no, yo que sé. Ya lo iremos viendo. Muy bien, pues lo dejo aquí. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Suscribiros por favor al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.